Bueno, bienvenidos a otro cuento de El Mundial de Cuentos, donde leemos en vivo cuentos de todos los países clasificados al Mundial de Fútbol. Hoy vamos a leer un cuento de un autor senegalés llamado Birago Diop y el cuento se llama Las malas jugadas de la liebre. Turón, rata, civeta, ardilla y otros tantos más de la raza cavadora no se asombraron poco al recibir aquel día muy de mañana cada uno la visita de Leuk, la liebre. La pequeñita de largas orejas a cada uno le había hablado bajito. Luego, a todo galope, se había ido más lejos hacia la morada del vecino. Arreciaba ya fuerte el sol cuando, brincando y moviendo el trasero, Leuk volvió al frescor de la sombra del matorral para aguardar el crepúsculo. Anochecía cuando el pueblo de los hocicos largos se acercaba en apretadas filas a la aldea de los hombres, donde, sin embargo, varios de sus antepasados, por un ala de pollo, por unos granos de mijo y otros robos de menor importancia, habían dejado su pellejo. En efecto, los chicos de la aldea, tan ágiles como Golo el mono y tan rápidos como Mbile la cierva, manejaban siempre y con mucha destreza garrotes de caoba y palos de linque. Civeta, turón, rata, ardilla y los demás, dejando atrás los campos de mijo y de cacahuetes, se aproximaban pues a la aldea de Ndiom, ya que el recuerdo de los golpes mortales recibidos por los padres de sus padres estaba oscureciendo aquella noche en su memoria por la imagen de las riquezas y el botín que Leuk la liebre les había prometido. Mijo, pollo, cacahuetes, mandioca e incluso miel que, según les había dicho, Bour el rey había amontonado en una choza sin salida, construida en el centro de la aldea. Pues bien, al decir esto, Leuk la liebre sabía a ciencia cierta que decía medias verdades, o para ser más exacto, se le olvidaba un pequeño detalle. Ella sabía, pero se abstenía de decir lo que además encerraba la choza. Thiode el loro, se lo había dicho. Este había interceptado por casualidad el discurso de Bour y de sus consejeros, discusión que había precedido la edificación de la choza a la cual se había de acceder cavando el suelo desde las afueras hasta el centro de la aldea, donde las casas habían sido derribadas en una superficie de 7 veces 700 codos, para dejar allí sola la choza rodeada de 7 tapias. Mimado desde la niñez, caprichoso como ninguno, Bour el rey había tomado la decisión de encerrar en la choza sin salida a Anta, su hija menor, a fin de descubrir, eso decía, si la mujer que nunca ha conocido a un varón puede quedar embarazada. Thiode había oído lo que había dispuesto el rey, y él lo había repetido sin malicia por el mero placer de contarlo, y porque Leuk la liebre había sido la primera con la que se había encontrado cuando se marchó volando del árbol de los conciliábulos. Pero Leuk, que no ha respetado en su vida ni a su padre ni a su madre, quería burlarse de Bour el rey. Había empezado a utilizar a la gente de los hocicos largos engañándolos. Cuando alcanzaron la choza sin salida, después de cavar toda la noche, rata, ardilla, civeta, turón y los demás huyeron al darse cuenta de que las riquezas prometidas por Leuk la liebre las custodiaba una muchacha. El recuerdo de las desgracias sufridas por sus antepasados le había vuelto a la memoria. Recordaron aquellos tiempos en que las muchachas en Neudion eran tan diestras como los muchachos en manejar garrotes y palos. Todos volvieron a la selva con la promesa de vengarse de Leuk la liebre que, escondida no lejos de la entrada del subterráneo, los veía huir velozmente. Cuando todos desaparecieron, Leuk la liebre siguió el camino que ellos habían abierto y se presentó ante la joven Anta. Bour, tu padre, dijo a la muchacha, se cree más listo que nadie, pero yo podría enseñarle aún muchas cosas que ignora. Pensó que podía impedirte tener un marido. ¿Me quieres a mí como marido? ¿Quién eres?
¿Cómo te llamas?, preguntó Anta. Me llamo Mana, soy yo. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, dijo la muchacha. Leuk volvió todos los días por el mismo camino para hacerle compañía a la hija del rey, tanto y tan bien que un día se quedó embarazada, y al cabo de 9 lunas dio luz a un niño. Pasaron 3 años, y Leuk venía. Bien es cierto que con menos asiduidad, a ver a su familia y a divertirse con el niño. Un día, Nahar, el moro de Bauur, que paseaba muy de madrugada, recitando versículos del Corán cerca de la tapia de los 7 recintos, creyó oír gritos de niño. Se fue corriendo al palacio, dejando las babuchas en el camino. ¡Bauur! ¡Bilaji! ¡Walaji! No puede ser, por Dios. Me parece haber oído gritos en la choza sin salida. Mandaron a un esclavo que atravesó las 7 tapias y espió escuchando la choza sin salida. Son gritos de niños, dijo al volver. Que muera ese hijo de perra, dijo Bauur irritado, y que tiren su cadáver a las aves carroñeras. Y mataron al esclavo. Otro se fue a escuchar y volvió afirmando que se trataba efectivamente de un niño que gritaba. ¡Que muera ese insolente!, ordenó el rey, y mataron al segundo esclavo. Lo mismo pasó con otros 3 mensajeros que volvieron diciendo que se oía a un niño. No puede ser, dijo el rey. ¿Quién habría podido penetrar en la choza cerrada de esa manera? Mandó a un anciano después de que hubiera abierto un paso a través de las 7 tapias. Al volver, el viejo dijo, pues sí, se oye claramente una voz que grita, pero yo no podría decir si es Anta o un niño el que grita. Que se derribe la choza, ordenó Bauur, ya veremos. Dicho y hecho, se encontró frente a Anta y a su hijo. ¿Quién engendró a ese niño?, preguntó el rey. Maná, soy yo, replicó Anta. ¿Cómo que eres tú? ¿Y tú? ¿Y quién es el padre? Maná, dijo el niño. El real padre y abuelo no comprendían nada de todo eso. Su hija había hecho un hijo, ella sola, y ese niño declaraba, por su lado, ser su propio padre. Que se convoque, dijo Bauur a instancias de los notables, que se convoque a cuanto vive y anda por el país. Cuando todos, animales y personas, se congregaron el viernes, Bauur dio 3 nueces de cola al hijo de Anta y le dijo, vete a entregar estas nueces de cola a tu padre. El niño fue a mirar fijamente a hombres y animales, dudando, parándose, prosiguiendo su camino. Cuando se acercó a Leuk la liebre, ésta se puso a rascarse furiosamente, a saltar y a quejarse. ¡Hay demasiadas hormigas y termitas por aquí! Y cambió de sitio. El niño siguió buscando. ¡Cuántas hormigas, por Dios!, decía Leuk, viéndolo acercarse, y de un salto se alejaba un poco y se ponía detrás de alguien más gordo que ella. Sin embargo, uno de los ancianos de la corte había notado el tejemaneje de Leuk la liebre. ¿Pero qué le pasa a Leuk la liebre para que se queje de las hormigas y las termitas? ¿Y por qué cambia de sitio constantemente?, dijo. Mantenedla ahí en su sitio, ordenó el rey. Para que así fuera, en 3 esteras se apilaron 7 taparrabos, cubriéndolos con una piel de carnero. Ponte aquí, hermana Leuk, dijo un griot. Ya no tendrás que temer a las hormigas o termitas. No le quedó más remedio al animal orejudo que quedarse en aquel asiento mullido sin poder moverse de sitio, ni ocultarse, ni evitar al niño, quien por fin vino a darle las 3 nueces de cola. ¡Ah, eres tú!, dijo Bauur, que seguía irritando. ¿Eres tú quien se hace pasar por mamá, por Maná? ¿Cómo te las arreglaste para llegar hasta mi hija? Fueron Turón, Garduña, Ardila, Civeta y las demás, sus hermanos y primos, quienes me abrieron el subterráneo. Pues bien, te voy a matar. Marchaos todos, dijo Bauur a los hombres y animales que aún temblaban por la ira real. Te voy a matar, Leuk. Bur, dijo Leuk, no puedes matar al padre de tu nieto. ¿Qué me puedes ofrecer para salvar tu pellejo? Lo que quieras, Bauur.
Bueno, antes de 6 lunas, yo quiero que me traigas una piel de pantera, 2 colmillos de elefante, una piel de león y cabellos de Cus, el duende barbudo, ordenó el rey. ¿Cómo va a conseguirlo?, preguntáronse los viejos de la corte. Leuk se marchó dando brincos con el trasero, sacudiendo, plof, plof, sus largas orejas como las sandalias de una mujer peúl. Encontró a Sege la pantera cerca del río y le preguntó: «Tío, ¿por qué te quedas con esa piel tan sucia y llena de manchas? ¿Por qué no te bañas en el río?» «Es que», contestó la pantera, «no estoy segura de saber nadar bien». «Bueno, quítate la piel, tío, yo te la voy a limpiar. Mientras tanto, te quedarás en este escondrijo para no pasar frío». Sege se despojó de su piel y mientras se escondía en el escondrijo, Leuk, a orillas del río, estaba untando el interior de la piel con pimienta después de haberla mojado y a continuación exclamó: «¡Tío, tío! ¡Cúbrete deprisa con la piel! ¡Va a llover!». Parecía en efecto que iba a llover. Sege la pantera cogió la piel, pero no pudo meter sino la pata trasera izquierda, que retrocedió en el acto. Le quedaba la pata, como si la hubiera metido en un fuego ardiendo. «¡Leuk, Leuk, me quema! ¡Mi piel me quema!». «Debe ser el agua del río», dijo. «Toda la orilla de las aldeas río arriba está plantada de tabaco. Dejemos la piel fuera, la lluvia la limpiará». Mientras Pantera volvía al escondrijo, Leuk se apresuró a esconder la piel en la maleza y volvió a preguntar: «Tío Sege, ¿has vuelto ya a ponerte la piel?». «Pues no», respondió la pantera. «Ya no está ahí, llovió tanto que el agua se la habrá llevado al río», explicó Leuk y desapareció. Al rayar el alba, Leuk se había puesto a la orilla del río cuando Nielle, el elefante, y su tribu llegaron a paso cansino y aún dormidos para abrevarse. «Dios», dijo Leuk con cara triste, «Dios prohíbe que se beba hoy en el río». «¿Qué hacer, pues?», preguntó el viejo de la nariz larga y de los ojos pequeños. «Danos un consejo, Leuk, tú que eres el mayor». «Vamos a subir a implorar su gracia. Tal vez se deje influenciar». «¿Y cómo vamos a hacer para llegar hasta él?». Leuk llamó a Mbote el sapo, que cojeaba por allí, y a Madre Mbonate, la tortuga, que enseñaba el hocico. Colocó de un empujón a Mbonate sobre el lomo pegajoso de Mbo e hizo subir sobre el vientre de Madre Tortuga al más joven de la tribu de los elefantes, sobre este a otro mayor y sobre el lomo del último uno más, y así sucesivamente. Cuando el viejo jefe subió alcanzando casi el cielo de una patada, Leuk empujó a Tortuga y ¡pum! ¡Pum! En un enredo de patas, trompas y colmillos, los elefantes se desplomaron. Se apresuraron a recoger los colmillos rotos. «No perdáis tiempo en eso», dijo Leuk. «Los recogeréis luego, pues Dios os da permiso para beber. Apresuraos, id a beber». Cuando volvieron después de saciarse y de rociarse cuál mejor, faltaban los 2 colmillos más hermosos. «No los busques», dijo Leuk al dueño. «Dios los ha tomado para resarcirse de su mansedumbre divina». A eso del mediodía, Leuk encontró a la sombra de un tamarindo a Cubus el duende barbudo, que descansaba junto a su garrote 2 veces más alto que él, y a su Keul, una generosa calabaza escudilla que se llenaba de cuanto se le pide. «Tío Cus», dijo Leuk, «¿por qué te dejas crecer el pelo y la barba? ¿Cuánto te afea eso?». «No sé afeitarme y no tengo cuchillo», explicó Cubus el duende barbudo. «Tengo uno muy afilado», dijo la liebre. «Voy a afeitarte, tío, si estás de acuerdo». Y cuando terminó: «Voy a tirar todo esto por el camino. Sigue descansando, hace un sol abrasador». Y Leuk se marchó, brincando y moviendo el trasero con las barbas y los cabellos de Cus el duende en su bolsita. Yandel León estaba en la orilla del río, mirando irritado y envidioso al mismo tiempo a ciervas, antílopes y gacelas que jugueteaban en la otra orilla, pasían brincando, revolcándose. Parecían mofarse de él. Leuk se acercó y le preguntó: «¿No podrías atrapar a estos insolentes y castigarlos como se merecen, tío Yandel?». «Es que no quiero mojarme la piel». «Quítatela. Yo me quedaré aquí para vigilarla. Después de cazar, volverás a cogerla». León se quitó la piel y se fue nadando hacia la otra orilla. Leuk cogió la piel y se fue a esconderla. Volvió
regó el lugar donde Yandé la había dejado con el trasero que había mojado en el agua, hizo un reguero hasta el río y luego llamó a grito pelado: ¡Tío León, tío! ¡Vuelve deprisa! El agua se está llevando tu piel. Y se tiró al agua. Al volver, León le dijo: me tiré al agua, pero no encontré nada. Hay que esperar a que baje el nivel del río. Y se fue dando brincos con el trasero. No habían pasado 3 lunas cuando Leuk se presentó ante el rey con el rescate pedido. ¿Cómo has podido conseguirlo?, preguntaron los cortesanos. ¿Cómo te las ingeniaste para obtener todo eso?, preguntó Bour. Convoca a todos y lo sabrás, dijo la liebre. Cus el duende no vino a la reunión, pues habiéndose mirado en el agua dormida del río, se había visto tan feo y sin la barba, y sobre todo sin cabellos en la cabeza, que parecía el trasero pelado de Golo el mono. Sin embargo, supo por los habitantes de la selva que su ira contra Leuk no era menor que la de Nielle el elefante, de Sege la pantera o de Giandé el león. Todos habían explicado cómo Leuk los había engañado y desplumado. Vaya, vaya con ese Leuk, decía cada uno. Da lo mismo, dijo Golo el mono, que nunca había sido de los más animosos. Da lo mismo, prefiero estar en mi pellejo aun cuando esté pelado en la parte trasera antes de estar en el suyo. Mejor que deje de andarse por la selva durante algún tiempo, aconsejó un anciano. Cuando pensaron en buscarla, Leuk ya estaba lejos, se había ido sin despedirse. En un sendero lejano había encontrado una piel de cierva medio pelada, llena de agujeros, roída por los gusanos que hormigueaban como termitas. Leuk se disfrazó con esa piel. Renqueando algo cabizbaja, se encontró con Bouki la hiena, que se compadeció de ella. «Pobre cierva, ¿qué te pasó?» «Ay», dijo la cierva disfrazada, «he reñido hace poco en el río con Leuk la liebre». Tendió su pata izquierda hacia mí, diciéndome: «No es más que la pata izquierda esta vez, pues no te deseo la muerte, pero tienes que quedarte en algún recuerdo mío. Desde ese momento, soy como me ves». Bouki contó la malandanza de Envile la cierva o Golo el mono. Golo lo repitió. Toda la selva se enteró del caso. Leuk sigue en libertad e incluso se la sigue temiendo algo todavía.